Bueno, bienvenidos. Hoy recibimos la paradoja del gato. Les pido un aplauso, por favor. Canto a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Huitzilopochtli, el joven guerrero, el que obra arriba, va andando su camino. No en vano tomé el ropaje de plumas amarillas, porque yo soy el que ha hecho salir el sol, el portentoso, el que habita en región de nubes. Uno es tu pie, el habitador de fría región de alas. Se abrió tu mano. Huitzilopochtli Yaquet. Huitzilopochtli Yaquet Aya, Illa, Acoin Ayi o Wiwiwia, Aneniqui Tosqueni Aya, Aya, Illa, Illowia, Ken Yanoka o Yatona, Illa, Aya, Illa, Illo, Tetzahuistli Illa Mixtecat Sein Moxi, Pichahuastecat Tlapomoma, Aya, Oguaya, Yeo, Aya, Ye. Ma shimo yorpapa ikan ipaninin teotla ipaninin tonali nikan ipaninin wikixtilis itzintilis Mexico Tenochtitlan Altepetl. Esperamos que sus corazones estén alegres, contentos en esta tarde, en este día, en este festejo sobre la fundación de Mexico Tenochtitlan, de la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Eso es lo que proponemos aquí, festejar, reflexionar acerca de algunos símbolos. En este caso, nos ha acompañado, digamos, como mexicanos, siempre en el escudo nacional, el águila, Cuautli. Aunque se dice que para que se fundara esta ciudad tendrían que ver los mexicas un águila sobre un nopal, la idea del águila, el símbolo águila, viene de más atrás, porque se dice que de allá donde venían, Aztlán, Chicomostoc, Colhuacan, Colhuacatepec, allá se dice que un sacerdote les dice a este grupo, y seguramente no era un solo grupo, porque ahora se está pues estudiando y descubriendo que no hablaban una sola variante de la lengua náhuatl en Tenochtitlan. Desde que vienen ya vienen varios grupos.
de habla náhuatl. Pero el símbolo águila ya lo trae este grupo porque en un documento se dice que un sacerdote dice al pueblo para que animarlos a venir hacia acá, les dice: iremos a conquistar otras tierras, pero iremos con la cualidad águila, con la cualidad jaguar. Así los prepara este sacerdote, así está templando, digamos, el espíritu de este pueblo. Pero de allá vienen muchos otros pueblos que vienen a poblar no solo Tenochtitlan, ¿verdad?, sino vienen a fundar otros pueblos, como Tlaxcala, como Huexotzinco, como Chalco, Xochimilco y otros muchos aztecas, ciudades, grandes pueblos. Debían de venir entonces con el símbolo águila, y esto lo plasmaron aquí en una piedra que se llama, hoy en día le dicen los investigadores, la piedra de la guerra sagrada en español. Pero esto que ven ustedes, seguramente lo han visto algunos en el Museo de Antropología, está en la parte de atrás de una pequeña pirámide, y de frente, del otro lado, imagínenselo, está un sol, o sea, un calendario, el Tonalpohualli y Tonalmachiot, y está Huitzilopochtli, el guía que se dice viene precisamente adelante, y que les dice: me iré apareciendo como águila blanca, me iré apareciendo. Entonces se entiende que esta águila es el nahual de un sacerdote. Entonces, ¿esta ciudad fue fundada por un nahual? Parece que sí, ¿verdad? Pero también se dice que antes de que partieran hacia acá, un colibrí dice: tiwi, 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 vamos, vamos, vamos. Y ellos entienden así ese canto que dicen: pues vamos, y se ponen a caminar. El símbolo entonces del colibrí, que también representa al sol, el colibrí que también significa vida, muerte, porque en los textos antiguos aparece que el colibrí hiberna, que cuelga su pico de un tronco, haciendo un huequito, y hiberna, y cuando llega la primavera, como que renace, así dicen, así lo dicen. Por eso representa el sol, ese sol que en primavera alumbra mucho, quema mucho, pero hacia el invierno, como ahora vamos entrando hacia allá, se va haciendo como pequeño, va menguando, digamos, la luz, va haciéndose menos, y luego regresa otra vez. Eso todo lo anotaron los mexicas. Allá en el Tenochtitlan, en el centro, ahí había una pirámide con bifurcación que le llamaban Tonatio Bichar, la abertura del sol. Ahí se marcaba cómo el sol iba hacia allá, hacia el norte, y luego hacia el sur. Bueno, seguiremos platicando del símbolo águila, de Cuautli. Cuautli y Tlacuayan es Mexico Tenochtitlan. El comedero del águila es también Mexico Tenochtitlan, dicen los textos. Chalchimalacayotimani At, la ciudad del dios de la guerra. Chalchimalacayotimani At Onyan Tepet, Huilla, San Quetzaltonameyotimani Mexiconican, Huilla, Itlan Meyacalhuiloto, Inteteutin, Inxochayahui, Intepan Moteca, Aya, Oguaya. Rodeada con círculos de jade perdura la ciudad, irradiando reflejos verdes cual quetzal está México aquí.
Junto a ella es el regreso de los príncipes. Niebla rosada sobre todos se tiende. Seguimos con el águila. Siempre nos dijeron en los libros de texto de la SEP que el águila aparece una vez, ¿verdad? Sobre un nopal. Allí deberían fundar los mexicas su Altepe, su ciudad, su pueblo, ahí deberían edificar sus casas. Ahí sería ya el último, digamos, ahí se detendrían. Pero en los textos en náhuatl, ¿qué creen que dicen? Dicen que el águila pues viene apareciendo, viene guiando, y aquí hace su última aparición. Pero eso dicen los textos antiguos, en náhuatl y español, o a veces nada más en náhuatl. Pero afortunadamente hay tradición oral todavía en los pueblos nahuas hacia Puebla, Hidalgo, Veracruz. ¿Qué cree que dicen del águila? Hay un lugar que se llama Colatlan, en Veracruz, entre Veracruz, cerca de Puebla, y hay unas bardas, o sea, ruinas, y cuando la gente pregunta, ¿y por qué están esas bardas? La gente dice, es que por aquí pasó el águila. Y luego, más adelante, hay unos cerros que están como si hubieran sido cortados así, como muy derechitos. Ahí también se dice que la gente está ahí porque llegó un águila ahí, se posó, abrió sus alas para medir el terreno del lugar, y que si cabían sus alas bien, debían quedarse ahí. Y si cupieron, y entonces se quedaron algunas personas ahí, algunos grupos náhuatl. Así dice la tradición oral, no está en los libros. Pero no solo hacia allá se cuenta acerca del águila, sino que acá en Milpalta, donde se habla todavía el náhuatl, aquí en esta ciudad, los pocos que quedan, dice una persona de allá de San Gregorio Atlapulco, dice que estuvo tomando pulque con algunos de allá, y que entre ellos decían, si aquí se detuvo el águila, aquí en Santana, Tlacotenco, aquí se detuvo el águila, pero quién sabe qué arrastrado se la llevó y nada más nos dejó el nopal. Así se cuenta, ¿verdad? Allá por Tláhuac hay una comunidad que se llamaba antes, no quedó el nombre, pero todavía está registrado en los documentos, Cuautli y Tlacuaya, el comedero del águila. Pues precisamente con esta águila se representa, sí, el comedero del águila, Cuautli y Tlacuaya, pero también se representa aquí, o sea, ese lugar, Mexico Tenochtitlan, Cuautli y Pipitzcayan, el lugar donde grita el águila, que tiene su pico abierto, ¿verdad? Como si estuviera gritando, donde grita el águila. Pero también se dice en los documentos, como la crónica mexicaria que está en náhuatl y español, dice Cuautli y Nequetzayan, el lugar donde el águila se yergue o se detiene, se para. Pero también dice en náhuatl Cuautli y Netomayan, donde el águila extiende sus alas. Sus alas no están rígidas, ¿verdad? Se ve como si estuvieran moviéndose, como si estuvieran en movimiento. Esta es una escultura que para los náhuatl de la Huasteca, una escultura así en piedra, le llamamos todavía Macuiloctli. Quiere decir algo trabajado con la mano, como acanalado. Y acá en Tenochtitlan le llamaban Tetlachintli, como piedra devastada a las esculturas. Por lo menos es lo que he encontrado, he leído. Entonces, el águila realmente, eso que hemos visto en el escudo,
aunque ahora tiene serpiente en nuestro escudo, en esta escultura que se llama hoy Piedra de la Guerra Sagrada, atrás de la pequeña pirámide, como si fuera una maqueta, el águila no tiene serpiente, tiene un símbolo aquí de agua, H. Eso, pues es muy importante ahora reflexionar sobre eso. Parece ser que la serpiente se coloca ya, se diseña ya para el pueblo ya mestizo, porque ya las autoridades eran otras, y ya la serpiente simboliza lo malo, el diablo, y el águila para los españoles, el cielo, Dios, lo bueno. Parece ser que ya los españoles traían un escudo con águila y serpiente, porque el águila es un símbolo importante, valioso en todo el mundo, en muchos pueblos, como los alemanes tienen un águila, ¿verdad? Los romanos también, y otros, ahora los estadounidenses, ¿verdad? Es algo muy interesante para como humanos, para el hombre, este animalito que es muy admirado, ¿verdad? Lo hemos tomado como, pues, lo hemos admirado todo mundo, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que esté nuestro escudo y que también los mexicas hayan dejado esto así. Bueno, seguimos. Y allá en la escuela. Isaac Hueshot Aya Isaac Tolini, Jay Manican Mexiconican, Huilla, Timatlalastatot, Tipatlantiwis Tehuantiteo, Ohuaya, Ancayetewat, Aya Ipantistowa, Aya, Ipantiyectia, Injemo Cuitlapit, Injemo Tlapal, Aya Inmomasewal, Insemicac Santun Tlahtoa, Yehuaya Mexiconican, Huilla, Ohuaya. De blancos sauces, de blancas espaldañas, es México la mansión. Tú, como garza azul, vienes volando. Tú eres el Dios. Sobre ella tú abres tus alas, arreglas tu cola. Son tus vasallos. En todas partes tú imperas desde México. Seguimos. Cuando ya estaba en florecimiento el pueblo mexica, les decían a sus hijos, para formarlos: eres águila, eres jaguar, eres águila, eres jaguar, eres águila, eres jaguar. Y también lo que hemos encontrado es que el águila representa todo el pueblo mexica. Para los gobernantes, cuando se referían al pueblo, decían Incuitlapili, Inatlapali, la cola, el ala, Incuitlapili, Inatlapali, Inmasewali, la cola, el ala, el pueblo, Masewali, el pueblo. ¿Quién era el gobernante? La cabeza, ¿verdad? El águila. Entonces todo el pueblo mexica está representado con el águila. ¿Dónde está escrito Tenochtitlan? Aquí está el Tenochtli, el árbol de tunas duras. Aquí dice Tenochtitlan. Y aquí dice, nada más con el águila, ellos recordaban estas frases: Cuautli Tlacuayan, Cuautli Inetomayan, Cuautli Inequechayan, Cuautli Ipipitzcayan. Eso era recordar. Así funcionaba en parte la escritura, ¿sí? Entonces, esta imagen, aquí este plano, habla de la fundación de la ciudad. ¿Qué representa aquí? Aquí esto es como una boca, unos dientes, un ojo, así. La tierra
Tlaloc, Tlaltecutli, la tierra y el agua, porque se puede decir juntos, así, dos fuerzas, Tlaloc, Tlaltecutli, porque llegaron a una isla donde encontraron, dicen las fuentes, Crónica Mexicayo, había una cueva, esa cueva tenía 2 manantiales. Estos son 2 manantiales. ¿Sí? Seguimos. O anca tlachinolmilini, intlatol yecoaya, ihtoa inaucampa. Ya okitlahuiscaropía inat onyantepe, intenochtitlan, imotempsomatzin, nezahualpili, acolihuacan. Oguaya, Oguaya. Ya pone en movimiento la batalla. Suben sus voces. Habla a los 4 rumbos. Ha hecho nacer la aurora sobre la ciudad de Tenochtitlan, Moteuxomatzin, y Nezahualpili, en Acolhuacan. Seguimos. Entonces aquí, pues, para que el águila se detuviera aquí, se dice que los mexicas luchan contra Copil, y ahí donde matan a Copil, le quitan el corazón, así dice el mito, donde avientan su corazón sobre una piedra, esta es piedra, ahí nace un grande nopal, y donde cae su cabeza, ahí nace un manantial, así dice el mito, ¿verdad? Eso pues es interesante, debe haber más explicación. Entonces, lo primero que ven los mexicas no es el águila. En náhuatl dice que lo primero que ven los mexicas en ese islote, yo entiendo como principal, es un manantial llamado Matlalach, agua color verde azul oscuro, y un manantial de agua caliente que le llamaban Tleat y también Atlatlayan. Tleat quiere decir agua caliente, agua fuego, y Atlatlayan quiere decir donde el agua arde o el agua está caliente, Atlatlayan. Como esos Atotonilco que existen en el país, son lugares de agua caliente. Es otra forma de decir que hay agua caliente, ¿sí? Es Atotonilco. Y aquí dicen Atlatlayan, porque Tlatla es un verbo. Entonces aquí en esta escritura, en estos dibujos que nos parecerá que no es escritura, porque estamos acostumbrados hoy a una escritura con abecedario que traen los españoles, pero aquí es escritura porque en náhuatl dice muy claro que estos Atlatlayan, y además representado con color así caliente y esto azul frío, ¿sí? Tleat Atlatlayan, y también le llamaban Tospal-At, agua color guacamaya. Yo entiendo que era una guacamaya, lo que dicen de la guacamaya, para el agua que está amarilla o amarillenta, más o menos cercana a una guacamaya rojiza o amarillenta. No es fácil de explicar los colores desde la lengua náhuatl porque la lengua náhuatl es metafórica y a veces sin decir exactamente un color, sino nada más describiendo la forma, está diciendo incluso varios colores. En este caso, por ejemplo, este se llama Matlalach, lo que está diciendo que es como una plantita que se llama Matlalen, y esa plantita tiene verde, tiene un poco blanco, tiene azul, entremezclados están los colores, pero lo que está diciendo que esta agua era como esa plantita. En alguna ocasión alguien, un muchacho que estaba investigando decía
Pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? O es verde o es azul. Claro, así podríamos decir, porque en español estamos acostumbrados, pues esto es naranja, esto es rojo, esto así, pero en náhuatl a veces no se describe, diciendo varios colores, se compara, en este caso como esto, con esta hierbita. Y en este caso también, el Tospalac dice agua color guacamaya. Cuando yo empiezo a estudiar esto, yo pienso, hay guacamayas verdes, hay guacamayas azules, entonces debe ser una guacamaya muy cercana al tipo de agua de los lugares donde sale pues como un poco amarillenta, ¿verdad? No sabemos ya cómo era ese color exactamente del agua, por eso esta idea de color guacamaya nos pone a pensar, pero creo que como esta es una zona volcánica, y esto dicen agua caliente, venía como desde muy como desde muy al fondo, pudo haber tenido un cierto color amarillento o rojizo, o podría, como dice un compañero, hay aguas que van cambiando, que salen un poco amarillos, luego cafés, luego un poco como rojizos, van cambiando. Pienso que también este Matlataki, pues no es fácil traducir, entender, definir, depende de los colores, de cómo estén en una superficie, ¿verdad? No estaban en papel, no estaban en piedra, en agua, pues también puede que cambie un poco con las sombras, con la luz del sol, pero entonces nos pone a pensar mucho esto, ¿verdad? Quiero irles diciendo que para mí esto es lo que significaría Mexico. Me adelanto un poco. Si esto es Tenochtitlan, y aquí dice el comedero del águila, donde el águila se detiene, se para, donde el águila extiende sus alas y grita, y dice, ahí es Mexico, Tenochtitlan. Mexico debe estar por aquí. En este plano debe estar por aquí. Está aquí el águila sobre el Tenochtitlan, pero Mexico, el nombre de esta ciudad es un binomio, o sea, no puede estar lejos, debe estar aquí en este plano. Eso tampoco es fácil para nosotros hoy en día, ni aunque hablemos nada, entender este símbolo. Este símbolo de agua caliente también significa muerte. Este símbolo de agua fría también significa vida. Entonces aquí hay caliente, frío. Aquí esta idea que ustedes seguramente han leído, han escuchado y lo vivimos, la dualidad, que es 2 en 1. Siempre les comento a los compañeros, la dualidad es que, o sea, una persona tiene mamá y papá, o sea, tiene de hombre y mujer, aunque sea mujer o un hombre, tiene mamá y papá. Esa es la dualidad, 2 en 1. Aquí es una sola agua, ¿verdad? Pero sale agua caliente y agua fría. Y eso lo pusieron bien con color. Aquí está un poco exagerado, pero en los códices original, libros más bueno, no tan antiguos, porque se volvieron a pintar muchos libros después de la conquista, sí le ponen color y se distingue bien aquí. Para mí, esto es Mexico. Para mí, bueno, esto sí es Tenochtitlan, porque lo dicen bien varias fuentes, varios códices, pero esto solamente se habla de este símbolo en la crónica Mexicayo de Alvarado Tezosomoc, un descendiente de los gobernantes, y escribió sobre esto, y dijo que los mexicas lo primero que vieron en esa cueva, en ese islote, algo que les maravilló, fue un manantial de agua, él dice azul, aquí, el diccionario de Molina dice azul verde oscuro, perdón, y esto rojo, y que cuando vieron en la cueva que había un manantial rojo y azul, salían de esa cueva 2 arroyitos y salían hacia la laguna, se maravillaron y lloraron cuando vieron eso. Debió ser algo, si es que, como decimos,
para mí que fue real. Para algunos solo es un mito, pero para mí que fue real. Y pues si lloraron, les emocionó, debió ser un paisaje, debió ser una cosa hermosísima, ¿verdad? Lloraron. Y lloraron también cuando vieron el águila. Pero aquí se maravillaron, dice, aquí. Ajá, aquí es el llanto, aquí. Seguimos. San Quetzalexcatehuastica, Oneya Calhuiloto y el Sisiwi, Intlaucoyan, Oguayo, Ken Ormanizo Inat Onyantepet Intenochtitlan, Inken Quihto Ayese Yenican, Oguaya, Oguaya. Ya con sus abanicos de pluma de quetzal, va haciendo el regreso en las barcas. Suben suspiros en el lugar de su tristeza. ¿Cómo queda la ciudad de Tenochtitlan? ¿Qué dispone el Dios aquí? Seguimos. Pues quiero comentarles que el águila no solo significa todo el pueblo mexica, también el águila pues es una ave muy aguerrida. Para algunos este símbolo también significa la guerra, aunque en la piedra está de color café y la pusimos nada más en blanco y negro, no tiene color como en algunos códices. Esto a veces lo encontramos en algunos códices significando la guerra, y se llama este símbolo Atlachinoli, que quiere decir más o menos agua pasada a fuego o calentada. Algunos dicen chamuscada. Suena un poco raro, ¿no? Pero sí, es agua caliente, pasada a fuego por el color. Pero en la piedra y en la crónica mexicana, que es el texto en náhuatl español que lo cuenta el señor Alonso Franco ya en la colonia, aquí no hay color en la piedra, pero he encontrado esto en otros códices, libros, sí significa la guerra, pero acá lo que narra es esto que platicamos, que son dos manantiales. A mi parecer aquí pues el águila, el pueblo mexica y los guías han encontrado agua caliente, agua fría en una cueva ahí en el islote, y en esa cueva ahí en una piedra nació el gran nopal, y ahí entonces se quedan, ahí se detienen, ahí están las señales. Pero no solo este pueblo de habla náhuatl funda así de esta manera, con ciertos símbolos. Los otros pueblos también hay memoria todavía de su fundación. Me gusta platicar de algunos pueblos de la Huasteca porque soy de por allá y he escuchado algunas fundaciones. Me gusta platicar de un amigo llamado Martín de la Cruz, que nos conocimos ya aquí en la ciudad, y él hablaba de su pueblo que se llama Huiloapan, y siempre me interesó las fundaciones de otros pueblos porque pues me interesaba trabajar sobre esto desde hace años, sobre la fundación de Mexico Tenochtitlan, y le pregunté: ¿y cómo fundaron tu pueblo? Y él me decía: dicen los abuelos que venían caminando, no tenían dónde asentarse todavía, que llegaron a un claro de monte y que había ahí una piedra grande y había un manantial grande y había palomas, y como hablaban náhuatl le pusieron Huiloapan y dijeron: aquí nos vamos a quedar. El agua, Huiloapan, en el agua de las palomas, así le pusieron. Los detuvo, digamos, el agua,
y como hasta la fecha hay montes grandes, hay venados, coyotes, zorros, lacuaches, comida. Y si había agua, debió haber camaroncitos de esos de agua dulce, peces y demás cosas, ¿no? Se detienen, un lugar estratégico, así se detienen también. Aquí también me parece que se detienen porque encuentran agua para tomar, beber. Esto por lo menos Matlalaz sí dice que se puede beber porque tiene caracolitos y tiene como cuentitas de jade, y cuando hay color, esto indica que es agua potable, es agua bebible, pues, agua se puede beber. Pero ¿qué creen? Encontré en un documento que Tospal Atatlaya, lo podían todavía después de que llegan los españoles. Esta agua se ciega y luego la vuelven a sacar, la vuelven a quitar los escombros, se vuelve a usar después de que llegan los españoles. Pero se dice que antes de los españoles aquí podían beber de esta agua. Yo no sé si la enfriaban, se dice que era caliente, pero no sabemos qué tan caliente, y si la podían beber también, el agua caliente, y que les permitían al pueblo usarla en la fiesta de Huitzilopochtli. Y cuando no era fiesta de Huitzilopochtli, la usaban nada más algunos sacerdotes. Y ese manantial, ¿saben dónde estaba? Se dice que estaba ahí por la catedral, un lugar que le llaman el Empedradillo. Pero si ustedes tienen curiosidad, Tospal aparece en la maqueta que está en el metro Zócalo, allí abajo, donde están la maqueta de las pirámides del Templo Mayor. En el número 17, en un tablero afuera, dice el número 17 y dice Tospal, y buscan el 17 adentro y está Tospal, y más o menos está hacia esa parte como de la iglesia, de la catedral. Ahí lo han puesto los arqueólogos, los investigadores, los que trabajan sobre esto. Esto es importante, por eso creo yo que sí se encontraron esos dos manantiales. Y además porque, ¿qué creen? Se dice que en esta zona donde llegaron, el agua era salada. No podían quedarse ahí para beber del agua salada. Seguramente encontraron en alguno de los islotes este manantial, o sea, en la cueva, pero encontré también en otro documento que había otro manantial ahí viniendo hacia acá, hacia el sur un poquito, también en Tenochtitlan, pero se llamaba Cosamelco, una variante del náhuatl. Allí dicen Ameli, manantial. Los mexicas decían, otros, Ameyali, pero ahí dice Cosamelco, pero viene de Co, el lugar, Amel, manantial. Cos, allí es caustic, amarillo. Coincide con esto que dice en color guacamaya un poco, ¿verdad? Entonces, yo lo que entiendo es que si encontraron ahí, por lo menos, si era poca gente, encontraron agua para beber, podían sobrevivir con eso. Porque después trajeron agua de Coyohuacán, trajeron agua de Chapultepec, ¿verdad? También así lo dicen las fuentes. Seguimos. Nadie dice la verdad. Huicachimal ayahui, tlacoch quiyahui tlalticpac, inepapan xochitlion yohualaica, yatetecuica inihuicat, teocuitla chimaltica yeon netotilo. Envuelve la niebla los cantos del escudo. Sobre la tierra cae lluvia de dardos. Con ellos se oscurece el color de todas las flores. Hay truenos en el cielo. Con escudos de oro, allá se hace la danza. Bueno, entonces aquí el agua, estamos diciendo, muy importante. Es relato algo más del otro extremo.
conocí unos profesores ya acá en la ciudad, estaban haciendo como huelga, y siempre me interesó desde que llegué aquí a la Ciudad de México en la palabra mexico. Y pregunté a algunos profesores nahuatlantes de Guerrero alguna ocasión, estaban ahí en unas carpas, y les dije, pues, ¿de dónde son ustedes? Me dijeron, de Amachalcinco. ¿Y cómo fundaron ese pueblo? Les dije. Y me dijeron, dicen los abuelos que iban caminando, parecido, caminando, caminando, caminando. No tenían lugar donde asentarse todavía. Llegaron ya tarde a un pastizal, este grupo, y dijeron, pues aquí está bonito, aquí vamos a quedarnos. Les cayó la noche, ahí se quedaron. Y al otro día dicen que cuando despertaron se dieron cuenta que estaban en una bifurcación de río. Estaban a punto de llegar a donde se dividía el río. Estaban como en una isla. Y entonces dicen que dijeron, los que iban adelante, dijeron, aquí vamos a quedarnos. Y le pusieron Amachalcinco. El náhuatl es muy descriptivo. Le pusieron lugar donde se bifurca el agua. También el agua. Se detuvieron ahí. Debió, pues igual, debió haber peces, ¿verdad? Otros animales. Podían sobrevivir ahí. Un lugar estratégico. Porque no tenían agua Bonafón, ¿verdad? Entonces, por eso podemos pues ir uniendo estas cosas, ligando estas cosas. Aquí el agua pues es muy importante. Los pueblos más antiguos siempre se acercan a donde hay lagunas, ríos, mares, manantiales, ¿verdad? Para su necesidad de agua, ¿sí? Y de hecho, ¿qué creen? Mexico, Tenochtitlan, es un altépetl, y altépetl quiere decir precisamente agua y cerro. El cerro está aquí representado porque también dice la crónica mexica que encontraron un texcali, así dice texcali, quiere decir peñón, y en ese peñón estaba la cueva. Y entonces es un peñón, es un cerro, no sabemos de qué tamaño era, pero la idea de Altepetl, la idea de ciudad, digamos, o población, o sea, el ideal para asentarse, no solo de los mexicas, sino de los pueblos, bueno, por lo menos he visto, he escuchado y he leído de los pueblos náhuatl, pero posiblemente de otros también. Para decir población, zona urbana, ciudad, agua, cerro. Y ya en el florecimiento de Tenochtitlan, para decir ciudadano, le decían Altepegua, que quiere decir el que posee el agua, el cerro. Seguimos. Tehuantin Ayoxin Totec, Tonalmili, Xopamili, Mahlanilistli, Mahcuepilistli, Topistli, Axococ Elomanilistli, Chicomexochi, Chicomexochitlatzotzonalistli, Chicomexochihtotilistli, Chicomexochicuicalistli, Chicomexochiamatectectli, Xochicali, Xochipetlat, Xochitini, Pixquistli Ipowal Kiawit, Ipowal Ejecat, Ipowal Metztli, Ipowal Tonatiu, Nochi inin tiquelcasque, Tehuantin tipilmaseualtzitzin, Intehualahzico nican hueyi Altepetl. Pachantoc huehuexochicali hueyi Milcahualco, Tihualahui, Tehuantin ayoc Sintli Totec, Chicomexochitl ayoc Tohuan Pilitztoc, Akin Axmocoyochoquilia,
Pewa mayanilistli, pewa ajahuincualistli, pewa nezahualistli, pewa ispinahualistli, pewa cuajnemilistli, yolnemilistli, pewa tlacentihuilistli, pewa tlatetetzahuilistli. Nosotros ya no somos de maíz. La milpa de sol, la milpa de temporal, el trabajo colectivo durante la siembra, el tiempo de la siembra, la bebida ritual para la siembra, la ofrenda de elotes, el espíritu del maíz, la música de 7 flor, la danza de 7 flor, los cantos de 7 flor, el símbolo de papel recortado de 7 flor, la casa de las flores, la flor sagrada tejida en hojas de maíz, el danzante de las flores, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la lluvia, el tiempo del viento, el tiempo de la luna, el tiempo del sol. Todo esto olvidamos, nosotros macehuales que hemos venido a esta gran ciudad. La antigua casa de las flores ha caído por su propio peso. Venimos de una gran milpa abandonada. Nosotros ya no somos de maíz. 7 flor ya no vive con nosotros. ¿Quién no se lamenta? Empieza el tiempo de hambre. Empieza el tiempo de la comida de juguete. Empieza el tiempo del ayuno. Empieza el tiempo de la vergüenza en el rostro. Empieza el tiempo de la reflexión. Empieza el tiempo del aislamiento. Empieza el tiempo de los presagios. Pues bueno, seguimos platicando seguimos reflexionando. Algo que nos une a todos los mexicanos, aunque no hablemos alguna lengua indígena, pues es que el águila siempre nos representa en el escudo nacional, ¿verdad? Y el nopal. Pero pues también en el español que hablamos hay muchas palabras de origen náhuatl y que a veces no nos detenemos a pensar y a veces no las reconocemos, ¿verdad? Como cuando decimos metate, petate, aguacate, tomate, jitomate, zapote, chicle, cempasúchil, chocolate y demás, ¿verdad? Zacate. Hasta esto que algunos ustedes a lo mejor dicen, chuquía. ¿Alguien dice chuquía? Choquía, parecido, ¿verdad? Así es, hay variante. Y algunos dicen choqueaque. ¿La han escuchado? Pues viene de choquitiac, que quiere decir huele a agrio, huele a acero, huele a echado a perder. Aunque algunas personas dicen huele a pescado, ¿verdad? Huele a pescado. Pero bueno, claro, por ahí no es fácil definir esos olores de un trasto que a veces queda no bien lavado, ¿verdad? Y dicen, esto huele a chuquilla, hay que volver a lavarlo, ¿verdad? ¿Cuántas palabras tenemos del náhuatl? Muchas palabras. Muchas palabras que han ido al mundo, ¿verdad? Como aguacate, chicle. Algunos creen que chicle es del inglés, ¿verdad? Porque ya en los paquetitos dice chiclets, ¿verdad? Chiclets. Algunos creen que chicle, pero tzictli, de ahí viene chicle, tzictli, que quiere decir pegajoso, ¿sí? Bueno, seguimos. Pareciera que aquí esa águila, aquí como la dibujaron, muy aguerrida, ¿verdad? No tan pacífica, aquí un poco pacífica, pero ¿qué creen? También el águila simboliza la sabiduría. ¿Por qué? Se dice en los pueblos, que no, aunque no esté escrito,
que los niños, y esto las mamás lo saben, lo han visto, que tienen 2 remolinos aquí en la cabecita, sin consultar un documento, esos niños son águilas. Y también se les dice ometonale, que tienen 2 tonales, y también se les dice omecuayolot, tienen 2 corazones aquí, o sea, quiere decir 2 remolinos en la cabecita, y que esos niños que nacen en tiempo de mucho sol, marzo, abril, mayo, u otro mes de mucho sol, pero son águilas, y que esos niños, se dice en la tradición oral, que pueden ser sabios si se les conduce, si se les ayuda, si se les prepara, si se les va guiando, ¿verdad? Entonces el águila también simboliza, pues sí, el arrojo, el Tenochtitlan, la dignidad, el guerrero por excelencia. Los guerreros águila eran uno de las órdenes guerreras más preparadas, ¿verdad? Los guerreros águila. Ahí todavía en el Museo Templo Mayor se ve la casa de las águilas, está anotado, y enfrente, donde está la casa del Marqués del Apartado, allí era el Huauquiahuac, ¿sí? Como el patio de las águilas, ¿sí? Pero también está la casa de los guerreros jaguar. Entonces el águila es un símbolo muy interesante, y el águila era el nahual de un sacerdote, así como esto que estamos diciendo. O sea, si un niño nace con esos 2 remolinos, ya es un nahual, su esencia, digamos, es el águila. Entonces significa varias cosas el águila, ¿verdad? ¿Sí? Pero no solo en este pueblo, en otros pueblos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del náhuatl. Para los mexicas, el pueblo ideal eran los toltecas. No sabemos si ahora nosotros vemos como el pueblo ideal, que ya pasó esta cultura, digamos, como el mexica. Pero no sabemos qué dicen los mayas, ¿verdad? ¿Qué dicen los mixtecos, los zapotecos? ¿Qué dicen los tlaxcaltecas? ¿Qué dicen otros pueblos, los totonacas? También tienen sus símbolos, y algunos símbolos se parecen, porque toda esta parte de la náhuatl se compartió la cultura, hubo mucha densidad cultural, hubo muchas ciudades, ¿verdad? Pero muchas cosas coinciden cuando nos encontramos con otros pueblos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Fielis. Canin mutapasultia intilsana, canin nemi inishquiquil mapachin, canin nemi insensolpesohtli, ipan iowi incoyot, canin tosan tlalcopotzonia, chichiltzicapotzalco, tiltzicapotzalco, chichimecaastat ichan, canin nemi intlilcowat, lahpianicowat, canin nemi in masacowat, lahpianicowat, itzintlan in xochicuauit, itzintlan in acascauit, itzalan in escuauit, itzalan in estamalcuauit, ielis, chicomexochisihuapitzin, chicomixochoquitzpitzin, tlaltzilintipan, tlaltlatlapactipan, tepetlatipan, chapucohtipan, tetipan, texopechtipan, tepalcatipan, tepostetetziltipan, tielis, chicomecintecnanantzin, chicomecintectatatzin, chicomexochitlahtoc-nanantzin, chicomexochitlahtoc-tatatzin. Te darás.
donde el tordo negro hace su nido, donde anda el mapache de cara rayada, donde anda el tejón de manada, en el camino del coyote, donde la tusa hace agujeros en la tierra, en la casa de la hormiga arriera roja, en la casa de la hormiga arriera negra, donde habita la hormiga chichimeca, donde anda la serpiente negra, serpiente guardiana, donde anda la serpiente venado, serpiente guardiana, al pie de los árboles floridos, al pie de los árboles de oreja, debajo de los árboles de sangre, debajo de los árboles de nixtamal, te darás. Niña, 7 flor, niño, 7 flor, sobre la tierra dura, sobre la tierra agrietada, sobre el tepetate, sobre el chapopote, sobre las piedras, sobre el concreto, sobre los escombros, sobre los fierros retorcidos, te darás. Madre de nuestro sustento, 7 maíz. Padre de nuestro sustento, 7 maíz. Madre cultivo, 7 flor. Padre cultivo, 7 flor. Abrimos una sesión de preguntas, respuestas. Ojalá tengan preguntas, comentarios también. Les invitamos, pues, si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos platicando. Es muy amplio el tema de la fundación. Yo pienso que de ahí podemos aprender, retomar muchas cosas, no solo de los pueblos mexicas, sino de los pueblos mixtecos, totonacas. Podemos aprender de sus símbolos, de cómo vivieron, sobrevivieron, de cómo pensaron, y en algunos casos hay escritos todavía, no solo con abecedario, sino en piedra, y que ahora estamos buscando, deletreando algunos símbolos, como en este caso que estamos trabajando esta pieza. Newan lo toca Jennifer, Yewan y toca Edson, lo temachtiani Santos de la Cruz, Itequiti la paradoja del gato, Nican Mexico Altepet, Niyolpaki y Pampa Inintequit y toca Cuautli Tlacuayan, Techcentilia Inin Yohuatzinco. Buenas noches, mi nombre es Jennifer, él es Edson y nuestro maestro es Santos de la Cruz. Pues trabajamos como colectivo en el grupo que se llama La Paradoja del Gato aquí en la Ciudad de México, y pues estamos muy contentos de que nos acompañen en este trabajo al que Santos nos convocó, nos invitó, y pues que con mucho gusto nos sumamos a la lectura de poesía y acompañar de alguna manera las reflexiones que él ha venido haciendo ya desde hace varios años, y compartir un poco de su trabajo de investigación sobre este tema, que como él bien dice es muy complejo y muy extenso, pero que pues con estas ideas, varias semillas que nos quedamos pensando, que yo creo que sobre todo nos dejan pensando como en estas historias que nos hemos seguido contando, y a veces cosas que parecen tan cercanas o que hablarían tanto de nuestra identidad, o de México, ¿no? Del mismo origen de la palabra México, de la fundación de la ciudad, y que hay muchas cosas que no sabemos, o en todo caso sabemos una o un par de historias, ¿no? Pero pues muchos saberes y muchos conocimientos que vienen de la misma lengua, de la misma cultura, pues no nos han llegado a muchas y muchos de nosotros. Entonces, pues por eso celebro que el maestro Santos pues socialice de alguna forma esto, para que podamos conocer un poco más y pues quedarnos con esas preguntas y saber que lo complejo por ejemplo, de la fundación de una ciudad como la nuestra, además una ciudad tan compleja en la que conviven tantas culturas, hay tantos símbolos, que bueno, conversar un poco sobre eso es un poco la idea de este trabajo que compartimos.
y pues abrir la conversación con ustedes sobre eso, ¿no? Como dice Santos, alguna pregunta, comentario sobre la lengua náhuatl y su relación con esto que dice Santos, ¿no? Como, bueno, pues sí me parece sorprendente pues muchas cosas que están ahí, pues en esa imagen que se vuelve tan cotidiana como el escudo o como el águila y la serpiente, y que pues no sea como esta información que tenemos como tan de primera mano, ¿no? Como desde la cultura náhuatl. Y bueno, eso nada más como para abrir un poco. Sí, adelante. Nanispatzingco, Noyoliniguan, Chicachincli Santos, Nehuan no toca Isaac, Ashkan y Nomastia Nahuatlactolin, Ipan Ulim, Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Bueno, mi nombre es Isaac Hernández, estoy estudiando en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la licenciatura en Enseñanza de Lenguas Indígenas. Ya tengo el gusto de conocer al maestro Santos, precisamente ha trabajado allá con nuestro maestro del náhuatl, el maestro David Silva Galeana. Creo que en algunas traducciones, entonces ya hemos tenido el gusto de conocernos. Pues supe de esta actividad que se iba a realizar el día de hoy y pues bueno, me presenté aunque sea un poquito tarde, pero estoy aquí y me parece muy interesante lo que se está tratando. Y precisamente parte de mi trabajo que yo hice en mi práctica de campo, que más bien le llamamos inmersión comunitaria, que fue en estos días de Semana Santa, tuve que ir a la comunidad nahua de Chilacachapa, municipio de Cuetzala del Progreso Guerrero, está al norte del estado. Precisamente yo me aboqué a buscar los topónimos del lugar. Entonces, porque encontramos que allá en la comunidad de Chilacachapa, el náhuatl pues está en franco peligro de desaparecer. Solamente las personas muy mayores lo hablan, unas cuantas, no todas, o quienes lo hablen ya no quieren reconocer que hablan, y bueno, ya no hay espacios pues de convivencia y espacios donde se practique o se hable el náhuatl. Entonces, con mi trabajo que estoy haciendo y que tiene que ver también, tiene relación con esto que está explicando precisamente, yo estoy tratando de contribuir y de demostrar a la misma población que la cultura y la lengua náhuatl siguen muy vigentes, aunque digan que ya no se está hablando, que ya está por perderse. Tan es así que los lugares que están en la comunidad, háblese de calles, colonias, barrios, cerros, capillas, barrancas, parajes, cuevas, etcétera, etcétera, tienen nombre náhuatl. Y eso la gente a veces no toma en consideración, no toma la importancia, la relevancia que tiene pues esta herencia de los antepasados. Precisamente este pueblo es muy antiguo, hay vestigios arqueológicos de hace más de 1500 años. Incluso también han encontrado restos hasta de mamut recientemente. Y a lo que voy es de que efectivamente, incluso en la actualidad, hay lugares, espacios como negocios, como biblioteca, una biblioteca de la comunidad, un banco de semillas que tienen su nombre en náhuatl. O sea, se sigue con esa tradición. Está la tortillería del Tlaxcali, un lugar donde venden bebidas que se llama Tlahuanqui, que quiere decir el borracho. El banco de semillas le pusieron Cali de Tlauli, perdón. Está a lo mejor mal escrito así, pero bueno, se está intentando pues recuperar, ¿no? La lengua. Está una biblioteca que es Temachtia, etcétera, etcétera. Hay lugares que los que encontré, a lo mejor hay más y no me enteré. Y efectivamente, pues esto de los nombres que vienen pues dándose en la comunidad, pues en el caso de los barrios, de los cerros,
pues no se sabe desde cuándo se empezaron a nombrar de esa manera. O sea, eso viene desde siglos con a través de la oralidad. No hay nada escrito que diga aquí está la relación de estos nombres, aquí los anotamos, no. Simplemente se sabe que aquel cerro es Colotepetl, aquella barranca es Hueyapan, cueva es Ostoac, y etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que es muy relevante, incluso aquí en la Ciudad de México, que a veces pues no consideramos la relevancia de nuestra lengua y de nuestra cultura ancestral, no solamente verla en el aspecto folclórico de lo bonito, ¿no? Sino que es una raíz ancestral y cultural muy, muy arraigada, muy fuerte, y que aún la conservamos de alguna manera. La Supermaqui. Buenas noches. Yo soy profesora de literatura mexicana en la UNAM y me llamaron la atención los textos que leyeron. Entonces me gustaría saber cuáles textos son. Como están en náhuatl, la verdad no los puedo reconocer así. Entonces, además de la crónica mexicana de Sosomoc, ¿cuáles fueron los textos que leyeron? Gracias. Pues son de varias fuentes. Hay alguno, ahorita puedo decir los nombres precisos, pero hay uno de cantares mexicanos, de los Ignohuicat, o que también, bueno, que se conocen como cantos de angustia. Los últimos dos textos son poemas del maestro Santos, que es Tielis, te darás, y el de Tehuantin Ayoxintlitotec, nosotros ya no somos de maíz, es el otro. El canto a Huitzilopochtli, que es el inicio, es un fragmento, todos son fragmentos de esos textos, pero es del Códice Matritense, el canto a Huitzilopochtli. El de Chalchimalacayottimani At, la ciudad del dios de la guerra, está en la colección de cantares mexicanos, que es poesía anterior a la conquista. Y el de Nadie dice la verdad, que fue, es difícil decirles cuál fue, pero fue el penúltimo antes de empezar con la poesía de Santos, pero está en Romances de los Señores de la Nueva España. Y ya, de ahí son cantares mexicanos, de Romances y los del Maestro Santos. Buenas noches a todos. Maestro, quisiera hacerle un comentario. Yo soy maestra de educación básica y en esta búsqueda de qué estamos enseñando a los maestros, qué les estamos contando a nuestros niños, cómo están aprendiendo nuestra historia, me tocó justo hacer un análisis con compañeros cachiqueles de Guatemala y leímos y analizamos el Memorial de Sololá, que es el documento de su fundación, de la fundación de Ixmiché, que es la ciudad cachiquel. Y como usted hablaba que le gusta estudiar las fundaciones, yo me llevé una sorpresa. Nunca me imaginé que un documento cachiquel de Guatemala, de la zona maya, tuviera una leyenda de la fundación tan parecida a los documentos del Altiplán. Ellos también tienen 7 cuevas, ellos también salen 7 tribus, ellos también caminan y peregrinan, ellos también cruzan cuerpos de agua, ellos también crean al hombre de maíz, ellos también revuelven la masa con sangre de divinidades, de Danta y serpiente en este caso. Entonces somos tan parecidos en nuestras leyendas y uno buscando la diferencia cuando tenemos mucho más cosas que nos hermanan y que nos unen que las que nos separan. Entonces, conocer esta fundación del grupo Cachiquel, y su propuesta de ellos es leer los textos a partir de las personas que hablan su lengua, para no quedarse con la interpretación que les dieron personas que no hablan su lengua y que usaron otro idioma para tratar de explicar lo que dijeron sus ancestros, ¿no? Entonces, una propuesta de leer solo, que sean las personas de la propia lengua las que lean y cuenten con sus características de oralidad, con lo que les contaron sus abuelos, con lo que dicen los textos,
Y se hace una mezcla interesantísima que no viene solo desde la academia de otras lenguas, sino desde la propia comunidad que interpreta sus textos. Entonces, es tan parecido, y si me permite tomar sus datos para poder compartir sus poemas y su trabajo con estos compañeros de Guatemala. Muchas gracias. A usted. Que también se habla Sí, pues. náhuatl, maestro, que también se habla náhuatl allá. En Guatemala Sí, porque los tlaxcaltecas, con Pedro de Alvarado, llevaron los tlaxcaltecas gente, claro. Hasta El Salvador. hasta El Salvador, y resulta que la madre del mestizaje en Guatemala es Luisa María Jicotenca, la hija del rey de Tlaxcala, que se la lleva Pedro de Alvarado. Entonces habla náhuatl allá también. Claro. O sea, el náhuatl está, como dice Guatemala, no sabía yo, pero sí, Salvador, Nicaragua, Honduras también. Bueno, él le pregunta. Buenas noches. Tenía yo una inquietud, pero ahorita con la participación de la maestra como que me ha ido aclarando con la explicación de Temachtien y Santos. Mi inquietud era por qué tanta relevancia a la cultura mexica, que es la última que llega a esta parte del lago, y es la que se considera más importante, y ahorita con la explicación que nos dio del águila y por qué está en nuestro escudo nacional. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y los mayas, y los mixtecos, y los zapotecos? Sin embargo, creo que me he ido haciendo la idea con lo que he escuchado, que son historias que está enfocada en los mexicas, pero que son repetitivas de otros pueblos, ¿no? Y con lo que la maestra ahorita nos comentaba. Entonces, creo que el resumen es, a partir de la explicación de los mexicas, debemos entender que es la fundación de todo el país o toda una región muy amplia, ¿no? Incluyendo los valles, por supuesto. Entonces, bueno, creo que eso ya me quedó claro. La explicación acerca del águila es interesantísima. ¿Por qué la serpiente? La serpiente para ellos es el mal. Entonces, simbólicamente creo que, digo, para ellos, los españoles, estoy hablando, ¿no? Era la destrucción del mal. Sin embargo, yo entiendo que para los pueblos de esta parte del mundo, la serpiente es la inteligencia, por ser el animal que más contacto tiene con Tonantzintlan. Y eso cambia la visión, pues, de este símbolo. Esta es mi participación que quería decir, pero también creo que todo esto que ustedes amablemente nos explican, no lo encontramos tan fácilmente. Porque, como decía la maestra, nos ha contado académicamente otra historia y nos quedamos con esa. Y podemos salir y preguntarle a cualquier ciudadano o vecino de nosotros y nos va a repetir lo que nos dijeron en la primaria, ¿no? Donde veas un águila parada en un parque o arando una serpiente, pues ahí debes de fundar tu ciudad. Y esto es mentira, ¿no? Tenemos que recuperar, como decía la compañera, para ir recuperando nuestra identidad, sentirnos orgullosos de ser de esta parte del mundo. Yo estoy convencido que era una cultura colectiva en donde el yo quedaba detrás de nosotros. Si esto pudiéramos revertirlo, el mundo sería otro. Es tan importante desde mi punto de vista es recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra memoria, que tendríamos que irlo intentando. Yo quisiera pedirle al maestro si pudiera ir trabajando, a lo mejor ya lo está haciendo, en alguna síntesis de todo esto que nos ha compartido, para que pudiéramos poder reflexionarlo y pues en la medida de que podamos difundirlo. Nimes Tlazohcamati. Panolti, Yolikniu, Igniuan. No toca Jorge, igual Neguat Noiki, Ninomachtito, Kilmasubaractoli, igual Niyolpaki, Pampa
Nican, Ticate, Nican. Muchas veces son los académicos, los historiadores profesionales, la gente de las universidades, la que estudia esto, y esos libros son difíciles de conseguir o de encontrar o de entender. Y este ejercicio del día de hoy me ha complacido mucho porque me permite ver que también se puede analizar desde otro punto de vista, desde la oralidad, la imaginación, la interpretación más personal. Y entonces yo no sé lo que piense la poesía, entonces yo no sé qué piensen los académicos, seguramente están muy acertados en sus pesquisas, pero quienes no somos académicos también nos podemos acercar a estos símbolos y aprender algo. El otro día precisamente un académico me decía que él apostaba por una hipótesis interesante. Parece que en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es el monolito a cuya espalda está representado esto, hay una serie de fechas en los costados, en la parte de arriba, que le hacen a él concluir una fecha, 1325. Y tal parece que ese año hubo un eclipse total de sol en abril, coincide con las fechas, y entonces él dice que 26 días después del eclipse total de sol, que coincidentemente cae el 17 de mayo, primer paso cenital del sol, por Tenochtitlan, es cuando se pudo haber dado esta fundación. Entonces yo veo al águila, sí, como una representación del sol, que está venciendo a la luna, o al revés. Hay algo en el firmamento que está siendo representado aquí. Me imagino que volteando a ver la bóveda celeste podríamos entender mejor esto. Y tal vez lo espinoso del Tenochtitlan represente todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar el pueblo mexica antes de fundar la ciudad. Y el corazón de Copil abajo, pues podría ser una manera muy temeraria, muy valiente, envalentonada, de decir, nosotros los mexicas estamos por encima de los pueblos anteriores, específicamente los toltecas. Hay alguna fuente, no recuerdo si el Códice Ramírez o Durán, que dice que esa piedra donde estaba el corazón de Copil pudo haber sido un altar dedicado a Quetzalcóatl. O sea, que donde los toltecas tuvieron ahí su lugar sagrado, los mexicas llegaron y se pusieron encima. El corazón de Copil destrozado, desmembrado, queda atrás, queda subterráneo, y como si fuera una semilla, se pudre para dar paso a una germinación de una planta espinosa, como fue el trayecto de los mexicas, pero al final ellos logran vencer e imponerse solarmente, águilamente, y luego el glifo ese del Atlachinoli o la interpretación del manantial, que no la conocía yo, me deja pensando. Efectivamente, a un lado de la catedral, en la plazuela del Marqués, donde se ponen los los turibuses, ahí en Monte de Piedad, casi esquina con Tacuba, donde Tacuba se convierte en Guatemala. Mucho tiempo hubo una capilla de los talabarteros que fue destruida en 1824. Y esa capilla de los talabarteros se construyó encima de una fuente. Esa fuente estuvo ya en tiempos prehispánicos ahí. Una fuente, un ameyalco, agua dulce. Yo estaba contando esta historia frente a unas personas y una señora me dijo, mi papá tenía una cantina aquí en la esquina de Guatemala y Argentina y siempre se nos inundaba. Es como si el agua saliera de por debajo, como si hubiera en esa esquina una inundación desde abajo, un manantial, y siempre tiro por viaje se nos inundaba la cantina. Y yo pensaba, pues a lo mejor el manantial sigue ahí, o estuvo ahí, y ya luego estuvo la fuente, ya luego la capilla de los talabarteros, y ahora hay una estación de Ecobici. Y nadie se acuerda de que en esa esquina pudo haber habido un manantial de agua caliente, agua fría, o como sea que lo interpretemos. Es muy emocionante
A mí se me ha encendido la cabeza, o no sé si fue el chocolate también, pero se queda uno con ganas de ir al Museo de Antropología, a la Sala Mexica, a quedarse embobado viendo esta piedra por los 4 costados y tratar de interpretarla, aunque uno no sea académico. Un poco aventurándome también a la interpretación, me llamó mucho la atención esta conmoción que han tenido al descubrir el manantial y las dos aguas, fría y caliente. Hace algunos años que hacía yo caminata alrededor de pues los pequeños cerros que hay, o grandes cerros que hay hacia Tepoztlán y pasando Milpalta. Entonces nos decía el senderista, que ahorita lo mencionó, maestro, que tienen esta como mochada a la cabeza los cerros, porque hace millones y millones de años en realidad estos cerros eran pequeños volcanes. Entonces a lo mejor que adentro pues hay como pues sí, el cráter de estos volcanes. Entonces yo me aventuré en esta imagen que nos dio de la conmoción de haber llorado al ver estos manantiales de agua fría y agua caliente, y dije, ¿y qué tal que si el agua caliente que vieron no era lava, que corría junto al agua fría? Y eso debe haber sido una cosa, pues que solo al imaginarlo me pongo chinita. Es probable que es lo que hayan visto, como también en las tierras de los olmecas, esta lodo negro en realidad es petróleo, en realidad es esta cosa de la tierra que surge y que es caliente y con la cual también se bañaban. Entonces, digo, lo que venía de la tierra debe haber sido verdaderamente conmovedor. No sé, es una interpretación y no sabemos si eso pasó, pero me lo imaginé en este momento, de que tal vez esa agua caliente fuera un río de lava junto al agua fría, no sé. Bueno, pues muchas cosas no alcanzamos a decir. Bueno, me emocioné también, ¿verdad? Dije algunas cosas apenas, pero hay algo que me gusta decir. Cuando vienen hacia acá, no solo este pueblo, ¿sí? Vienen en aguas chichimecas, en aguas nonualcas, que no se ha estudiado mucho eso. Hay una variante del náhuatl, en Tenochtitlan, en Tlatelolco, nonualca se les indicaba. Por eso nonualco en Tlatelolco, nonualco en Tenochtitlan, nonualco que se reconoce allá por centro de Veracruz, Zongolica, y grupo nonualca en la Huasteca también. Son variantes de la lengua. Pero bueno, ¿qué quiero decir un poco con lo que dice del agua y del fuego? ¿En qué creían los mexicas cuando vienen hacia acá? No creían en un Dios allá arriba en el cielo, como traen los españoles esta idea, allá arriba muy poderoso, pero sí creían en Tlaloc, estas fauces que se ven abiertas, es una cueva. Ese es un Tlalocan, porque dice un personaje, Axoloa, cuando se va al agua, como que lo jala el agua, dice, cuando regresa, lo creen muerto y regresa con el pueblo, dice en la crónica mexica, ya he hablado con Tlaloc Tlaltecutli y me ha dicho que este es el lugar, en sueños, dice. He hablado con Tlaloc. Tlaloc no es un señor de la lluvia que está allá arriba, sino ahí donde están los manantiales, todavía hasta la fecha lo creemos así. Y Tlaltecutli también. O sea, para mí, lo que encuentran aquí en el islote es lo que sustentaba su espíritu, su esencia como personas. Creían en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, como deidades, como fuerzas naturales que a la vez son siempre positivo, negativo, padre, madre, hembra y macho. En eso creían. Y en ese islote encontraron estos 4 elementos. Y para mí, que por eso se quedan. Hasta la fecha, en la Huasteca, nosotros hacemos ofrenda a la tierra, le damos de comer, al viento en las cuevas, aquí había una cueva, a la tierra en la milpa, cuando se va a sembrar, al fuego en la cocina ahora,
porque ahí también se le da de comer, se baila, se habla, hay que darle de comer porque nos sustenta. Hay que darle de comer a la tierra porque nos sustenta, y el viento también nos sustenta, el agua nos sustenta, también hay que darles de comer. Hay que ser recíprocos, decimos, y al maíz que nos da de comer, también debemos darle de comer. Unas tortillitas chiquitas, unos platitos chiquitos con su molito, con lo que preparamos, así se le pone cuando se hace la ofrenda de elotes, como en septiembre. Me parece a mí que los mexicas también creían, esa era su fuerza. Por eso dicen, ahí Tlaloc, por eso el sacerdote Axoloa dice, ya he hablado con Tlaloc Tlaltecutli, me ha dicho que este es el lugar, en sueños. Precisamente para nosotros, en lo que creemos todavía, aunque no voy a negar que también la religión va entrando, son 700 años después de la fundación de Tenochtitlan, va entrando los pentecostales, los testigos, así, en algunas cosas se va entremezclando con nuestras creencias, pero todavía hay algo claro, estos 4 elementos nosotros recurrimos para curarnos, para agradecer, porque eso es lo que reconocemos que nos da sustento, vida. Y aquí me parece que ahí lo encuentran, en esa cueva había manantial, agua, o sea, ahí está Tlaloc. ¿Y qué creen? El fuego, como dice la compañera, si es que había un volcán, yo lo creo así también, ahí estaba Xiuhtecutli, el señor del fuego, o Huehueteotl, que aparece en los códices, ¿verdad? Pero lo que no se ve, para mí, es que Ejecatl, hay una base piramidal en Pino Suárez que está dedicado a Ejecatl. Para nosotros Ejecatl, hoy en día en la Huasteca, le damos de comer, lo reverenciamos, digamos, en las cuevas. Ahí hay que ponerle algo de comer. Ahí es donde hay que hablar con el viento y hay que decirle, ya no estés enojado, porque cuando estás enojado no tenemos buenas naranjas, buen maíz, pero cuando estás contento hay buen maíz, hay naranjas, hay frutas, hay que comer. Ya ponte contento, por eso te hemos traído este canto, por eso te hemos traído esta danza, por eso te hemos traído esta ofrenda, estas flores, y así se le habla al viento, porque es el que mueve las nubes. Ahí en la cueva es donde se ha de comer. Me parece a mí que ahí también debieron dar de comer, pero esa crónica mexicana, ya de Alvarado de Sosomo, que lo escribe, y que habla el señor Alonso Franco, ya en la colonia, ya también hablan de Jesucristo. O sea, ya es algo ya de la colonia y muchas cosas ya no pueden pasar. Ya no puede pasar todo esto que platicamos ahorita del viento, de los 4 elementos. Muchas cosas ya empiezan a rasurar los mismos bailes. Muchas cosas no pueden ir así hacia España, hacia el rey. Muchas cosas que ya consideran los españoles del diablo, de lo malo, de Satán, de todo esto, ¿no? Por eso entonces es importante una piedra que posiblemente no haya sido manoseada, trabajarla ahora, intentar leer, escudriñar lo que hay ahí. No solo es la única piedra que existe, están muchas otras piedras que no sabemos leer, que no sabemos nada de muchas piedras. En español podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero desde la lengua náhuatl hoy en día nos cuesta trabajo también a los hablantes. Eso es un poco lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y también ya por último agradecer a las compañeras y compañeros de Raíces por nuevamente abrirnos este espacio, a Diana, a Lalo y a todas las personas que trabajan aquí. Pues muchas gracias y bueno, esperemos volver pronto con otros proyectos, otras conversaciones que tenga el maestro Santos. Y pues gracias, maestro, por compartir tu palabra, tu pensamiento, tu idioma con nosotros, tu corazón, y gracias a ustedes por la conversación.
Bonita noche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Raíces Centro Cultural. Nos ubicamos en Avenida Plutarco Elías Calles, 1810. Los invitamos a compartir con nosotros los días de lunes a domingo de 9 de la mañana. Lunes a miércoles cerramos a las 9 de la noche. Jueves, viernes y sábados a las 10 y los domingos a las 2 de la tarde. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Raíces Centro Cultural, en Instagram como Raíces CCMX y en YouTube igualmente nos pueden encontrar como Raíces Centro Cultural.